Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Esta es un tiempo, como ustedes saben, de estudio de la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia contiene muchos temas que es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, los conozcamos. Y sobre todo, hermano, no solamente información, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a recibir, sí, la enseñanza, pero no solamente que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón como una información más, sino que pidamos al Espíritu Santo que lo que nos va a enseñar el Señor hoy a través de su palabra, lo pongamos por obra, ¿verdad? Lo pongamos por obra, que le demos realmente el valor y sobre todo llevarlo a la práctica. Y como dijo Santiago, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. Quiero que leamos en Lucas capítulo 24, el versículo 49, para la gloria del Señor. Lucas 24, 49. Dice la palabra del Señor así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una vez más, iglesia, en voz alta. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Añada al Señor bendición a su palabra. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando Él ya iba a ascender a la diestra del Padre Celestial. Él iba a ascender, pero Él les dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén para desarrollar la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Recuerdan que esa es la gran comisión? La gran comisión es ir y predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Pero Él les hace una recomendación y es esta: no se muevan, no vayan, no salgan todavía hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. La obra de Dios, hermano, a todo nivel se puede lograr solamente si el Espíritu Santo está presente. Amén. Si el Espíritu Santo está presente, la obra de Dios se desarrolla, la obra de Dios avanza, la obra de Dios crece cuando está el Espíritu Santo presente en todo momento y en toda persona que ha nacido de nuevo. Entonces ellos, dice la palabra, y eso lo hemos visto en el libro de los Hechos, que se van a una casa, van a un segundo nivel, a lo que se llama el aposento alto, empiezan a orar y a orar y a orar y a orar, ¿verdad? Ahí estaban orando. La Biblia dice que eran más o menos como 120 entre hombres y mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, estaba ahí también ella. Y dice la palabra que cumplido el tiempo, descendió el Espíritu Santo. Amén. Descendió a todos los que estaban reunidos en ese segundo piso, que estaban orando, esperando la promesa del Padre. Y la promesa era la venida del Espíritu Santo. Ahora, nada absolutamente en el mundo se mueve si no está el Espíritu Santo presente. Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso. Él participó desde la misma creación. Amén. Desde la misma creación del universo. La Biblia dice en el libro del Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino el Espíritu Santo y puso orden en la creación. Así que el Espíritu Santo, hermano, no es un viento, no es una fuerza, no es, hermano, algo como muchos lo han llamado, y que naturalmente eso hace que el nombre o la posición del Espíritu Santo no sea tomada como realmente debe tomarse. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Tiene poder.
Ahora, dice el Señor a los discípulos, quédense ustedes porque ustedes van a ser testigos en todo el mundo y van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Joel. Vamos al libro del profeta Joel. Aquí, en el libro del profeta Joel, ya el Señor había profetizado que vendría el Espíritu Santo. Amén. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Sí saben, verdad, que el Señor prometió que vendría el Espíritu Santo? Vamos al libro de Joel capítulo 2. Vamos a leer Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. 28 y 29. La palabra de Dios dice ahí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, que el Espíritu Santo no es derramado solamente para varones, sino también para mujeres. Porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces ya desde el Antiguo Testamento, esta era la promesa. Esta fue la promesa que Jesús hizo mención. La promesa de mi Padre, de enviar al Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando una persona, un cristiano nacido de nuevo, interesado en el reino de Dios, evangeliza a una persona, este cristiano o cristiana debe ir preparado por lo menos en lo básico del conocimiento de la palabra de Dios para evangelizar a una persona. Pero esa persona va a ser tocada, va a ser impactada por la palabra, pero la palabra lleva poder y el poder es el Espíritu Santo. Porque Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Así que cuando usted evangelice, procure dar la palabra, pero deje que el Espíritu Santo haga la obra. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Ninguna persona va a convencer a otra de pecado. Dígale usted a otra persona que es pecador, así nada más, y va a ver cómo reacciona. Se molestan, se enfadan, se enojan. Y si es posible, lo pueden insultar a uno hasta golpearlo, ¿verdad? Porque están en la carne. Por eso es necesario el Espíritu Santo para que cuando nosotros evangelicemos a una persona, no seamos nosotros los que lo convenzamos, sino que sea el Espíritu Santo el que lo convenza. Muy bien, entonces quise citarle lo que dice el profeta Joel. Ahora, veámoslo en el Nuevo Testamento, especialmente, por ejemplo, en Juan el Bautista. Vayamos a Mateo al capítulo 3. Mateo capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras usted localiza Mateo capítulo 3, déjeme agregarle un poquito entre paréntesis. El Espíritu Santo, que es Dios, participó en la creación. En la creación del universo, incluyendo cuando el Señor creó al hombre y a la mujer. Ajá. Ahora, el Espíritu Santo ha participado a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, la Biblia dice que Él fue bautizado en el río Jordán. Todos lo saben, ¿verdad? Que Él fue bautizado. ¿Qué edad tenía Jesús más o menos cuando fue bautizado? Más o menos como 30 años, más o menos. Por eso es que la iglesia cristiana no bautiza niños. Porque, hermano, el bautismo, en primer lugar, es sumergir completamente en el agua a una persona. ¿Verdad? Sumergir completamente a una persona en el agua. Ese es el bautismo bíblico. Ahora, si un líder por ahí echa agua en la frente o en la cabecita, eso es tradición, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que sumergir completamente a la persona. Ese es el verdadero bautismo bíblico. Amén. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahora, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, participó el Padre y participó también el Espíritu Santo. Ahí mismo en Mateo capítulo 3, vea esto juntamente conmigo, en el versículo 11. Vamos a ver primero el 11 y después le voy a llevar a otros ahí mismo en el 3.
¿Ya lo encontró con la vista? Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ahora, entonces aquí, como esto es una enseñanza, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo al creyente? ¡Ey! Pocos. Bueno, como estamos en una enseñanza, y para eso es, ¿verdad? Voy a regresar un poquito la cinta. A Jesús, ¿quién lo bautizó? Juan. Lo bautizó con agua. Bueno, una vez bautizado Jesús en agua, entonces él recibe también el Espíritu Santo. Jesús recibe el Espíritu Santo, porque para desarrollar su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque el ministerio de Jesús lo desarrolló no en su divinidad, sino en su condición de hombre. Y en la condición humana, Jesucristo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Se lo voy a mostrar. Vaya un poquito más abajo o más adelante, como usted quiera llamarle, en el versículo 13. Vamos a ir al 13. Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo en este pasaje a usted le puede servir para enseñarle a cualquier persona la Trinidad de Dios. Porque aquí participan los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan está bautizando a Jesús. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, pero se oye una voz en el cielo, que es la del Padre, que dice, este es mi Hijo amado. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, en el cual tengo complacencia. Porque él estaba en obediencia, estaba siendo sumergido en las aguas del bautismo. Así que cuando usted se bautiza, cuando usted se bautizó o cuando se vaya a bautizar, usted puede recordar esta palabra y el Señor va a decir desde el cielo, esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque estamos obedeciendo al Señor. Amén. Cuando mi esposa y yo fuimos bautizados allá en un lago, allá en Guatemala, cerca de la ciudad capital, nos bautizamos los dos, mi esposa y yo. Estábamos contentos de ser bautizados en agua. Amén. Y más adelante fui bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, amado hermano, aquí dice que Juan el Bautista está diciendo que en el Nuevo Testamento es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo a todo creyente. Ahora, ¿para qué? Para que ese creyente sea un creyente eficaz, para que ese creyente sea un creyente poderoso en el Espíritu Santo, no solamente para predicar, para evangelizar, para enseñar la palabra de Dios, sino que también sea un cristiano victorioso para vencer todo tipo de tentaciones, para vencer al enemigo que muchas veces viene para querer destruir nuestra vida. Dios nos ha dado poder y autoridad. Esto es un tema, hermano, bastante extenso y profundo que en una sola vez sería imposible. Vayamos a otro versículo. A Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 13 para la gloria del Señor. Amén. Lucas capítulo 11, el versículo 13, bendito Dios. No quiero que nadie levante la mano. Más bien no le voy a pedir que levante la mano.
Pero si usted como un hijo de Dios, por eso no pido que levante la mano a nadie. Usted como hijo de Dios todavía no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Debe desearlo, debe anhelarlo, debe procurarlo con todo. Con todo usted debe procurar ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Debe procurarlo, mi amado hermano, porque el creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente victorioso. Amén. Ahora, vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Le voy a contar mi experiencia, porque no sé la de algunos que quizá ya sean bautizados en el Espíritu Santo. Cuando yo era recién convertido, y lo he dicho algunas ocasiones, y los que ya lo oyeron 2 o 3 veces, perdónenme, lo voy a decir por los que nunca lo han oído. En la iglesia, yo allá atrás, junto con mi esposa, nos sentábamos a escuchar la palabra y participar en el servicio. Y había momentos en que los hermanos daban testimonio de cómo Dios los había llenado del Espíritu Santo y cómo los usaba el Señor evangelizando, ganando almas o teniendo algún privilegio en la iglesia. Y bueno, yo atrás decía, amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero en una ocasión, pensé y dije, Señor, gloria a Dios por los hermanitos que suben a la plataforma y nos cuentan su testimonio de cómo han recibido el Espíritu Santo. Pero yo ya estoy cansado de esperar aquí y de oír que otros lo digan. Yo quiero estar ahí y también yo decir mi testimonio. ¿Qué debo hacer? Entonces, en una oportunidad el pastor nos enseñó parte de lo que les estoy enseñando ahora y dije, bueno, entonces lo tengo que procurar, lo tengo que buscar, lo tengo que pedir, basado en este versículo. Vamos a leerlo otra vez porque veo unas caritas un poquito así como, ¿qué está pasando aquí? Versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces dije, Señor, yo te lo voy a pedir. Ahora, ¿cómo se le pide? En primer lugar, se le pide al Señor en oración. En segundo lugar, se le pide en una vida de santidad. Una vida apartada de todo pecado. Tercero, se le pide con insistencia, con perseverancia. Y una manera que yo me propuse y se lo comparto como testimonio es, dije, yo tomé la decisión, yo voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces lo que empecé a hacer es asistir a todos los servicios de la iglesia, incluyendo las vigilias. Y constantemente mi meta era que en alguna vigilia Dios me iba a llenar con el Espíritu Santo. Y así fue. En una de las tantas vigilias que yo fui buscando al Espíritu Santo, como dice aquí, pidiéndoselo. En la oración final de una vigilia a las 6 de la mañana, porque allá las vigilias son de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana al otro día. Y entonces, hermano, la oración final allá en la última banca, porque llegué tarde, porque tenía que ir al trabajo y todo eso. Bueno, allá atrás me quedé en la banca. Y estando allá en la última banca, hermano, ahí a las 6 de la mañana, cuando estábamos haciendo la oración última de la vigilia, ahí el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Aleluya, hermano. Ahora yo se lo comparto, ¿verdad? Para motivarlo a usted. Porque si usted lo puede pedir, si usted lo pide al Señor, el Señor se lo va a dar. Amén. El Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es para tener poder, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro tuvo éxito en su ministerio apostólico? ¿Por qué Pablo tuvo éxito en su ministerio apostólico? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermano, mi anhelo, mi deseo, mi petición a Dios es que esta iglesia bendita, lavada con la sangre de Cristo Jesús, también sea una iglesia llena del Espíritu Santo.
Aleluya, una iglesia avivada por el Espíritu Santo, donde haya salvación, donde haya sanidad, donde haya liberación para la gloria del Señor. Porque cuando Pedro empezó a ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, en el primer mensaje que Pedro predicó, ¿cuántas almas ganó? 3,000 almas. En la primera predicación del apóstol Pedro, ya no era aquel Pedro cobarde que negó a Jesucristo. En una oportunidad lloró, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero después lo llenó con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién paraba al apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la importancia de ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Le voy a dar un ejemplo de lo que le estoy comentando del apóstol Pedro. En Hechos, en el capítulo 2, vamos ahí al libro de los Hechos, al capítulo 2. Y vamos a ver algo aquí en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ir al 4 mejor. Al 4, quiero que usted se ubique conmigo en el versículo 31. Hechos 4:31. Bendito Dios para siempre. Ya en este momento Cristo ya no estaba con ellos. Ya Cristo ya se había ido al cielo, estaba a la diestra del Padre, y ahora el que había descendido era el Espíritu Santo. No lo vamos a leer ahorita lo que le voy a decir, pero póngame atención. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, ustedes saben que los discípulos se entristecieron. ¿Verdad que se entristecieron? Y Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. O sea, el Espíritu Santo. Así que les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga y los llene de poder. Amén. Entonces, hermano, era necesario. Hechos capítulo 4, versículo 31, leamos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo significa valor. Si le hacemos el cambio, vamos a leerlo de nuevo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Con valor, con poder, con autoridad. El Espíritu Santo es necesario en la vida de todo creyente. Amén. Es necesario. Ahora, la promesa del Espíritu Santo para todo creyente, vamos a ver qué incluye, o sea, qué resultados hay de la venida del Espíritu Santo a la vida de todo creyente que lo pide, que lo anhela, como ya lo hemos leído. Primero, dice que la promesa da como resultado un cristiano lleno de vida, lleno de la gracia del Señor. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan capítulo 6. Por favor, leamos Juan 6 y vamos a ir al versículo 63. Aleluya. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor Jesucristo, la Biblia dice que estábamos muertos. ¿Cómo estábamos muertos? Los creyentes estábamos muertos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero alguien puede decir, ¿cómo es eso, pastor? ¿Estábamos muertos? Ahora, ¿un muerto puede bailar? ¿Un muerto puede beber alcohol? ¿Un muerto puede drogarse? Cuando la Biblia dice que estaba muerto, se refiere muerto espiritualmente. Porque en la carne estaba bien vivo. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustó el baile? ¿A cuánto le gustó el alcohol? ¿A cuánto le gustó la droga? Ya no voy a seguir. ¿Verdad? Y la persona en su ignorancia dice, esto es la vida. Y a beber. ¿Verdad que así decíamos antes? Esto es la vida. Le voy a contar algo, pero no se lo voy a contar a nadie. Es solo entre usted y yo. Cuando yo no era cristiano y mi esposa sí,
Yo le hacía la guerra a mi esposa. Si antes yo estaba endiablado, después fue peor. Y yo era una persona que me gustaba mucho el baile. Teníamos un equipo de sonido potentísimo que hacía temblar los vidrios de la ventana. Me gustaba la música tropical. Me encantaba la música tropical. Y hermano, en mi ignorancia, porque no puedo decir otra cosa, yo ponía mi música tropical, merengue, salsa, no sé qué ponía yo ahí. Y delante de mi esposa, según yo, para burlarme de ella, yo le decía, esto sí es música, le decía yo. Y ponía mis merengues y yo solito me ponía a bailar delante de ella. Hermano, hoy me avergüenzo de decirlo porque yo estaba haciendo el ridículo. Pero según yo, estaba disfrutando de la vida y que eso era realmente música y que eso era realmente la vida. Hermano, estaba totalmente equivocado, ¿verdad? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y como estaba muerto espiritualmente, pero estaba bien vivo en la carne, entonces eso era lo que yo hacía. Pero cuando Cristo vino a mi vida y después el Espíritu Santo me bautizó, ahora sí muevo el cuerpo, pero danzo para la gloria del Señor. Ya no lo hago para satisfacer la carne, ni para darle gusto a otros, sino, hermano, porque lo hago por gratitud al Señor. Y porque el Espíritu Santo habita en mí. Amén. Entonces, hermano, hay una gran diferencia, ¿verdad? Leamos entonces ahora Juan 6, 63. Dice, leamos conmigo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Repitamos esa frase, la carne para nada aprovecha. Otra vez, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que una persona oye la palabra de Dios, hay espíritu y hay vida. Usted y yo estábamos bien muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque nos íbamos a la playa, dizque a disfrutar de la vida. Pero estábamos bien muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, entonces esa palabra y el Espíritu Santo nos vino a dar la verdadera vida. Porque ahora la verdadera vida es en Cristo Jesús. Amén. Una vida, hermano, llena de bendiciones y una vida, hermano, guiada por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, el Espíritu Santo dice que trae vida. Segundo, trae poder. Leímos en Hechos 4:31, pero vamos a leer ahora Hechos 1:8. Vamos a leer, este es uno de los versículos más conocidos, pero que es una gran verdad la que el Señor dijo aquí. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, la palabra del Señor, bueno, antes de leer el versículo 8, déjeme darle uno extra aquí, mire que el Señor me lo está mostrando. Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta fue la promesa que le dio Cristo a los discípulos. Ahora, ¿dónde dije que íbamos a leer? 1:8. Leámoslo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe cómo digo yo? Y hasta Las Vegas. Cuando el Señor me trajo a esta ciudad, habían iglesias cristianas hispanas, pero muy pocas. Muy pocas. Creo, si muchas habían, cuando yo vine, cuando el Señor me trajo a esta ciudad, creo que si mucho habrían 4 o 5 iglesias nada más. Hoy, hermano, hay una tremenda cantidad de iglesias hispanas en esta ciudad. Ahora, ¿quién está trayendo eso a esta ciudad? Es el Espíritu Santo. De todos tamaños, desde la más grande hasta la más chica. Pero hermano, esta ciudad está siendo cercada
por el Señor a través de las diferentes iglesias que se están levantando en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. ¿Sabe por qué? Porque esta ciudad solamente va a experimentar un avivamiento, esta ciudad, cuando todas las iglesias cristianas, ya sea hispanas, asiáticas, de morenos o de americanos, cuando todos, hermanos, seamos más ungidos por el Espíritu Santo, y entonces Las Vegas conocerá que hay un Dios arriba en los cielos y un Dios abajo en la tierra que está interesado en la salvación de las almas. Amén. Porque cuando hay poder, cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, usted no tiene que estarle rogando a la gente para que venga. El Espíritu Santo se encarga de traer a las personas. El Espíritu Santo se encarga de hacerle sentir a la gente que venga y que busque una iglesia. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que mueve a la persona. Cuando yo leí, hermano, un pasaje en el Nuevo Testamento de cuando María y José llevaron al niño Jesús a presentarlo al templo, dice la Escritura que María y José llevaban al niño a presentarlo cuando él apenas tenía 8 días de nacido. Según la costumbre, según la ley, tenían que llevarlo. Pero la Biblia dice que había un anciano que se llamaba Simón. Y este varón, tiempo atrás, dice que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir hasta que pudiera él ver con sus ojos físicos al Redentor de Israel, a Jesucristo. Por supuesto, bebé, ¿no? Entonces dice que cuando José y María, dice la Biblia que cuando José y María llegaron al templo a presentar al niño Jesús, ahí estaba Simón. Y él dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que movió a Simón para que fuera al templo ese día, porque ese día él vería, hermano, al Redentor del mundo. Un niño, pero ya él lo vio. Y el Señor le dice, le permite ver al niño y lo abraza y lo dice: Señor, hoy, voy a parafrasear, hoy ya puedo morir tranquilo porque he visto al Salvador del mundo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Simón no le hace caso al Espíritu Santo y se queda en su casita viendo la televisión? Viendo el partido de fútbol o viendo una pelea de box o yo no sé qué. Lo que se hubiera perdido. Pero él fue obediente al Espíritu Santo, amén. Y el Espíritu Santo, déjeme parafrasearlo. El Espíritu Santo le ha de haber dicho: Simón, ve al templo porque hoy se va a cumplir lo que te he prometido, que vas a ver al Redentor del mundo, lo vas a tener en tus brazos. Oh, hermano, por eso no debemos de dejar de congregarnos, porque no sabemos en qué momento usted va a recibir su bendición. No sabemos en qué momento usted va a recibir sanidad, va a recibir liberación o va a recibir una palabra para su vida. Por eso es importante, hermano, congregarse regularmente, buscar a Dios en casa, buscar a Dios, hermano, en todo tiempo y en todo lugar. Porque no sabemos en qué momento, hermano, hay una tremenda bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mi amado hermano, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo él, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, allá en el aposento alto, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y dentro de los 120 estaba el apóstol Pedro, que también fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, le voy a mostrar la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro cuando fue bautizado con el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibiréis poder? ¿Poder para qué? ¿Poder para qué?
Primero, para evangelizar, para ganar almas. El primer discurso de Pedro, 3,000 almas ganó. Ahí está el poder. Él no fue el que los convenció, fue el Espíritu Santo que los convenció. Poder para ganar almas. Segundo, poder para dar vida a los muertos. Acompáñeme a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Esto no estaba en mis notas, pero el Señor me lo está dando ahora para usted. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hermano, voy a llegar a donde el Señor me permita, pero yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Dice Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Vamos a leer este pasaje porque yo creo que es muy importante que lo leamos todo. ¿Ya lo encontró? Hechos 9, 36. Vamos a leer todos y vamos a detenernos donde yo le diga. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Hay alguien aquí que se llama Dorcas? No, ¿verdad? A su próxima hija póngale Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, Lida era una ciudad, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Le dijeron, no tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora, quise que leyéramos todo el pasaje porque es importante. Hagamos una comparación del Pedro sin el Espíritu Santo y el Pedro con el Espíritu Santo. Cuando Pedro no tenía al Espíritu Santo, negó a Jesús. Y qué carácter el que tenía, ¿eh? Qué temperamento el que tenía el apóstol. Era cosa seria. Creo que el Espíritu Santo era muy urgente en la vida de Pedro, ¿verdad? Era muy urgente, como creo que ahora es muy urgente en algunas vidas. Hermano, eso era tremendo. El apóstol era muy explosivo, pero el Espíritu Santo lo transformó. Y de ser un hombre agresivo, ¿verdad? Llegó a ser ahora un gran siervo de Dios. Que no solamente ganó 3,000 almas en su primer mensaje, sino que ahora resucita a una muerta que ya tenía varias horas de haber muerto. Porque imagínense cuánto tardaron los mensajeros en llegar de una ciudad a la otra. En ese entonces no habían aviones, no había Uber. No sé si fueron a caballo o a pie, no sé. La Biblia no lo dice. Pero había alguna distancia entre una ciudad y otra. Ahora, ¿cómo Pedro ora, saca a aquellos que a lo mejor él dijo, aquí hay unos incrédulos, nos van a estorbar, mejor que salgan? Entonces él oró y Tabita resucitó. Ahora, ¿se da cuenta que es necesario el poder del Espíritu Santo? Ahora yo le pregunto a su corazón, ¿usted cree que el Espíritu Santo que usó a Pedro en aquel tiempo lo puede usar a usted también hoy? ¿Lo puede usar para predicar el evangelio y que almas se conviertan? ¿Puede usarlo para liberar a algún endemoniado? ¿Puede orar para que alguien resucite? ¿Por qué no?
Hace unos días en una red social yo estaba viendo algo que me llamó la atención. Una madre recién dada a luz su bebé, algo pasó con el bebé y el bebé murió. El bebé murió. Los médicos lo examinan detenidamente y clínicamente lo declaran muerto. Entonces la mamá tomó al bebé en sus brazos y empezó a orar. Ella no aceptó el dictamen médico, aunque era cierto, el niño estaba muerto. Pero ella sabía que había un médico por excelencia que le podía devolver la vida. Ella sabía, ella creía en un Dios todopoderoso. Y agarró al bebecito en su pecho y empezó a orar, pidiendo que el Señor le devolviera al alma a ese bebé. Aleluya. Y ella estaba orando, pero imagínense todas las que aquí son madres, ¿cómo orará una madre cuando tiene en brazos a un hijo muerto? Me imagino que ese clamor debe salir de lo profundo del corazón. Y cuando ella estaba orando y clamando, el Señor le devolvió la vida al bebé. Aleluya, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que da poder. Hermanos, en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El hombre puede cambiar, pero Dios no cambia. El poder de Dios no ha cambiado. Y Dios es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él es eterno. Su poder no cambia. Entonces hoy la iglesia en el mundo entero necesita la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, voy a ver si me da tiempo. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia, la Biblia cuenta la historia de un profeta que murió. Creo que era Eliseo, si no recuerdo mal. Eliseo muere, le hacen una, ¿cómo se llama eso que ponen encima para demostrar que hay un muerto ahí en la tierra? Una lápida, una tumba, algo así, pero encima de la tierra, ¿no? Entonces dice que, hermano, llevaban por allá otra familia, se había muerto una persona. Y dice que llevaban a la persona a enterrarla y pasaron por la orilla donde estaba Eliseo, los huesos de Eliseo ahí sepultados. ¿Sabes desde cuánto tiempo, verdad? Pero algo pasó, dice que tropezaron y cayeron. Y el muerto cayó sobre la tumba de aquel profeta y ahí resucitó. Ahí resucitó. Imagínense que Eliseo, aún muerto, todavía se manifestaba el poder de Dios, porque no era cualquier muerto el que estaba ahí, era un siervo de Dios el que había dejado ahí sus huesos, pero todavía había poder de Dios ahí. Amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta iglesia y todas las demás iglesias en el mundo entero necesitan el poder del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo, amado hermano, venga a nuestras vidas. 2 versículos finales de cómo usted puede recibir el Espíritu Santo y con esto terminamos. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Es necesario, en primer lugar, el arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario para recibir el Espíritu Santo? Arrepentimiento de pecado. Segundo, obediencia. Obediencia. Repita conmigo, obediencia. Esa parte que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Hechos 5:32. Y con esto termino. Hechos 5:32. Dice la palabra del Señor: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
A los que le, a los que le, sea obediente, pídale al Señor y verá que el Espíritu Santo va a llenar su vida. Amén. Porque Dios está interesado en que usted, todo creyente aquí, sea lleno del poder del Espíritu Santo. Anhélelo, pídalo, búsquelo y verá que Dios se lo va a dar. Amén. Le damos gloria al Señor por su palabra. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.